Bendiciones, mis hermanos. A pesar de que cantar aquí se hace eventualmente fácil, estar aquí frente a ustedes representa un reto mayor. Pero gracias al Señor por el privilegio que nos ha dado de compartir la palabra de Dios, porque la verdad es que yo creo que todos estamos llamados a esto, a compartir la palabra, a compartir lo que hemos aprendido. Y qué chulo sería que todos estuviéramos aquí en algún momento compartiendo la enseñanza. Y antes de comenzar el mensaje, yo quiero que veamos esto. A ver. Ayúdame ahí atrás, porfa. No es tan automático como me dijeron. Señora, Dígame, joven. ¿a usted se le dijo la última vez que usted vino que no deje que la niña arranque las flores? Saturno, arranque las flores, mi amor, por favor. Ya. Doña, pero ella sigue haciéndolo. Joven, pero yo le he dicho a ustedes que es una niña que le gusta explorar. Tienen que dejarla que explore. Esa niña apenas tiene 208 semanas. Ustedes no pueden ser tan estrictos con los niños. Yo pensaba que este museo era kids friendly. Es que tenemos ciertas normas que usted debe seguir. Saturno, vámonos, mi amor, que la dueña del museo no quiere que tú explores aquí. Vámonos, ven. Ven, mami. Yo me voy, no vuelvo más para este lugar. No vuelvo más. Porque ustedes no pueden ser tan estrictos con los niños. Tienen que dejar a los niños que sean niños y que exploren. Vámonos, Saturno. Ok. Qué bien. ¿Cuántos aquí son padres primerizos? Levanten la mano, por favor. Gloria a Dios. ¿Verdad que son una cosa hermosa que crea en ti como ese amor que te sale de ahí, que no tiene medida alguna? Que tú dices, quien me toque ese muchacho, yo lo mando para el cielo, ¿verdad? Tú sabes que en mi crianza, en la crianza de nosotros como padres primerizos, fue bastante interesante porque a pesar de que yo no sabía cómo ser papá, yo sabía el papá que yo no quería ser. Y era este papá que permitía las rabietas de su hijo donde quiera. Y no hay una cosa que deshonre más a un papá que un hijo le haga un show en la calle. Yo le decía a Pablo, de manera jocosa, por eso le decía, el día que tú me hagas una rabieta, yo te arranco la cabeza. Yo te la arranco. La verdad yo no los iba a arrancar y nunca hizo falta, porque Pablo, como primer hijo, fue un hijo muy, muy bueno. Pero la verdad es que qué difícil es, señores, ver a estos hijos que deshonran a los padres con esas actitudes. Cuando tú ves a muchachos que simplemente no tienen límite y el papá le pasan por arriba como un gredal, no hay límite alguno. Y eso es terrible. Miren, el día de hoy, el mensaje que yo les traigo habla sobre, ayúdenme por favor, Elí, el sacerdote que fracasó como padre. Y mientras yo hacía este mensaje, yo empezaba a juzgar a Elí. A juzgar a Elí por su paternidad tan negligente. Y es muy fácil también uno atacar a estos padres que permiten ciertas situaciones con los hijos. Dame el piano aquí, que yo le pedí a ese caballero que estuviera ahí tocando. Eso es. Que tú le permitas a los hijos esto, es muy fácil juzgar, tú sabes. Sin embargo, Dios me hizo entender que ese podría ser yo. Elí era el sumo sacerdote en los tiempos del antiguo Israel y estaba llamado a encargarse del tabernáculo. Era la persona que estaba encargada de
hacer cumplir la ley de cómo se hacían las cosas, de cómo se hacía el sacrificio. Entraba una vez al año al lugar santísimo a llevar esa ofrenda y tenía toda esa responsabilidad sobre sus hombros. Y luego yo pensé, pero tú estás llamado a ser el sacerdote de tu hogar. Tú estás llamado a ser ese sacerdote que hace de tu hogar un tabernáculo de adoración, que hace de tu hogar un lugar santo para la presencia de Dios y que hace de tu hogar una escuela para tus hijos, para que comprendan la importancia del lugar en donde están, en la presencia del Señor, en el lugar santísimo donde solamente la santidad de Dios tiene espacio. Sin embargo, podemos ver en la palabra, en 1 Samuel 2, del 17 al 22, que los hijos de Elí eran unos perversos. Y déjame decirte que eso es muy irónico porque eran sacerdotes. Y cuando tú piensas en un sacerdote, tú piensas en una persona a la cual tú tienes como un referente moral. Tú tienes como un referente espiritual. Se supone que esa persona es reverente ante la presencia del Señor. Sin embargo, dice la palabra, los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. La costumbre de estos sacerdotes era la siguiente: cuando alguien ofrecía sacrificio, el asistente del sacerdote se presentaba con un tenedor de tres dientes en la mano mientras se cocía la carne. Metía el tenedor en la olla, en el caldero, en la cacerola o en la cazuela, y el sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que enganchaba en el tenedor. De esta forma trataban a todos los israelitas que iban a Silo. Y yo creo que tú te imagines, tú, un israelita, en el medio del pueblo de Dios, preparando todo el año esta ofrenda, esta primicia, lo mejor de tu casa para llevársela al Señor, a su lugar santo, a ser quemado como ofrenda grata ante el Señor. Y tu corazón, como hemos cantado aquí, arde de fuego por Dios, arde de agradecimiento por ese año, arde de pasión por bendecir al Dios de tu salvación. Sin embargo, estos sacerdotes no tenían respeto alguno por esa ofrenda. Hacían que los sirvientes tomaran la carne, inclusive la carne, el sirviente le decía: yo quiero que tú me la des cruda, porque los sacerdotes tienen un barbecue ahí atrás y a ellos les gusta sazonarlo a su forma. Así que hazme el favor, dámela. Y tú le decías: pero espérate, déjame darle la primicia al Señor, déjame darle la grasa, déjame darle ese sacrificio puro, y yo te doy la parte que les toca. Porque por la ley a los sacerdotes le tocaba una parte. Estaban llenos de privilegios por el Señor, dados por Dios. Sin embargo, ellos querían todo. Dice la palabra que el pecado de estos hombres era grandísimo. Era grandísimo. Estos muchachos no tenían escrúpulos para pecar, pecaran deliberadamente. De hecho, le tiraban el ojo a las mujeres que servían en el templo para enamorarlas, para tener relaciones con ellas. Imagínate yo no sé ni cómo decírtelo, que en el lugar santísimo de Dios fornicaban con mujeres. No tenían respeto alguno, y esto venía ante la presencia del Señor como desagrado, esperando que el papá de estos muchachos tomara una actitud de estos gifted, de estos muchachos que eran que a veces uno le pone eso calificativo a tus hijos, como que ellos son gifted,
es que ellos son privilegiados, es que son muchachos líderes, ¿no? Hay que dejarlos que sean niños, como decía, hay que dejarlo que fluya, ¿verdad? Sin embargo, esto no era lo que debía hacer Elí. Elí estaba llamado a reprender la conducta de estos muchachos, sabiendo la reverencia que debía guardar en el lugar santo, en la presencia de Dios. Entonces, inclusive, hay una reprensión que para mí es un poco tardía, porque ya Elí inclusive era viejo. Un llamado de atención a sus hijos, donde tú puedes sentir, de hecho, la falta de carácter. ¿Por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Si alguien peca contra otra persona, Dios le servirá de árbitro. Pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? No obstante, ellos no le hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. Sabemos por la palabra que la paga del pecado es muerte, y Dios no toleraba esa situación. Yo estaba cansado de eso. Y yo creo que todos esos años que pasaron en esa situación, Dios esperaba que un sacerdote como Elí, que venía del linaje de Aarón, que estaban consagrados para servir al Señor, tomara una decisión correcta, aunque dolorosa, frente a la actitud de sus hijos. Y yo quiero que tú pienses, como padre, las veces que tú has sido indulgente en una situación con tu hijo, las veces que tú has permitido que el pecado de tu hijo sea tan grande que le afecte en su vida. Yo creo que tú pienses las veces que tú decías, eso no es nada, esos son muchachos, no te apures, eso se le quita después. Tus hijos están viendo tu ejemplo. Tú eres el sacerdote de tu casa, te están viendo a ti. Y esto es algo que confronta personalmente mi vida. Porque mientras yo hacía este mensaje, gloria a Dios. Mientras yo hacía este mensaje, yo confrontaba mi vida. Y yo decía, Señor, ¿cuántas veces yo he tomado decisiones que afectan a mis hijos y mis hijos ven eso de mí? Y también pienso hacia arriba. ¿Cuántas veces yo no te he honrado, Señor? ¿Cuántas veces yo como hijo no he honrado tu nombre? Fíjense, y en medio de esta investigación con respecto a este mensaje, yo encontré un estudio de la Asociación de Psicología Americana. Ayúdame otra vez, que todo no está funcionando. Ajá. Viene el hermano Fausto a ayudarme. Mira, gracias. El control estaba apagado. Ok. Un aplauso más fuerte al Señor por los controles que viven apagados. Un estudio de la Asociación de Psicología Americana sobre la disciplina y los resultados en los hijos. Entonces, basado en este estudio, los hijos que eran disciplinados firme y amorosamente eran tenían un mejor desarrollo emocional, mayor respeto a la autoridad, mayor rendimiento académico, reducción de la conducta antisocial, mientras que los que no estaban disciplinados, tenían falta de disciplina, tenían mayor riesgo de conducta rebelde y agresiva,
baja autoestima y escasa tolerancia a la frustración, mayor probabilidad de abuso de sustancias en adolescentes, dificultades para establecer límites en la adultez. Es increíble la diferencia de los hijos en cual tú te inviertes versus los hijos que tú dejas que se críen silvestres. Ellos se crían. No hay que fuñirlo mucho, déjalo que sean, ¿verdad? Déjalo que sean. Y entonces yo empecé a pensar, ¿qué es lo que provoca que los padres nos volvamos indulgentes con nuestros hijos? Y ahora resulta que se vuelve muy atractivo ser feliz. Yo quiero ser feliz. Yo quiero ser completo. Yo quiero que mi felicidad sea por encima de cualquier cosa. Pero tú eres una persona que tiene una bendición en tu hogar. El Señor te dio un privilegio de ser padre. Pero yo quiero ser feliz. Yo quiero cumplir mis sueños. Y cumpliendo mis sueños me llevo a mi familia de encuentro. Y me olvido de esa bendición que me ha dado Dios, de ser el líder de mi casa. Y eso te vuelve indulgente, flojo, avaricioso, porque yo quiero mi éxito, porque yo quiero triunfar en la vida. Sin embargo, mi mayor triunfo el día de hoy es tener una familia conformada por Dios en la cabeza, yo, mi esposa y mis hijos, un orden perfecto. Ese es mi mayor triunfo. Yo quizá no sea el mejor profesional. Yo tengo muchísimas fallas. Pero yo soy una persona que ha reconocido que es líder en su casa y que está educando a sus hijos en un carácter y buscando la presencia del Señor. Y nosotros empezamos en la casa a hablar sobre este tema y ya estaba un poco harta porque yo rumeo mucho, ¿verdad? Y entonces empezamos a hablar de cómo Elí, como cosas. Y me confronté. Y yo decía, Señor, yo necesito que mis hijos te conozcan. Yo necesito que mis hijos hagan su devocional. Que mis hijos te encuentren. Porque yo puedo cantar muchísimo aquí. Yo puedo tocar muchísimo. Yo sé las formas. Yo sé la forma. Y eso era algo que sabían los hijos de Elí. Ellos sabían la forma. Ellos sabían cómo hacer los sacrificios, cómo recibir a la gente, cómo cortar la carne. Ellos sabían cómo hablar, cuáles eran las formas de orar. Ellos sabían la forma. Pero ellos se habían olvidado del fondo. ¿A quién yo le llevo ese sacrificio? Yo le puedo enseñar a mis hijos a cantar. Eso es fácil. Ahí está Laura, le puedo enseñar muy bien. Yo le puedo enseñar a mis hijos a hacer esto. Pero si su corazón no está conectado con el de Dios, de nada va a servir. De nada va a servir, porque nosotros tenemos ejemplos de hijos de pastores que son un desastre. Se olvidaron de que la palabra de Dios es viva y que se vive y es para los hijos de Dios. La leemos por arriba, pero no la vivimos. Y esto es lo que pasaba con los hijos de Elí. Y es una aplicación interesantísima en tu casa, en tu vida. Y en medio de todo esto yo veía algo que me llama mucho la atención. Samuel, y son dos historias que se entrelazan. Samuel estaba dedicado a Dios por parte de su mamá Ana, que se había derramado ante el Señor pidiéndole el milagro de poder concebir. Y ella, en honor a ese milagro que Dios hizo, le entregó a Elí, a Samuel, para que aprendiera las cosas del templo, para que conociera y para que sea consagrado para la presencia del Señor. Ella honró a Dios con su hijo. Honró a Dios con su hijo. Y tú puedes pensar,
ven acá, pero en esa casa, Elí estaba haciendo la cosa y se olvidó de sus hijos estaban teniendo relaciones con todo lo que se movía. Como en ese ambiente Samuel estaba creciendo en sabiduría. Y dice la palabra de Dios que Samuel, en el 18 y 19, el niño Samuel, por su parte, vestido con un efod de tela de lino, seguía sirviendo en la presencia del Señor. Cada año su madre hacía una pequeña túnica y se la llevaba cuando iba con su esposo para ofrecer sacrificio anual. Y yo entiendo que perfectamente su madre le podía decir, cuando él decía, mamá, pero ¿por qué yo no estoy en la casa? Porque yo quiero jugar con mis amigos del barrio. ¿Por qué yo no estoy en la casa? No, mi hijo, tú estás vivo por la gracia de Dios y tú estás consagrado para servir a Dios. Y yo quiero que tú estés aquí y que tú aprendas y que tú crezcas en la presencia del Señor. El mandato era muy diferente dentro de la autoridad que ejercía Ana y Elcana con Samuel frente a la autoridad que quizá no existía de Elí y sus hijos. Había una información diferente. Ana decidió honrar. La vida de Samuel comenzó como un acto de honra a un pacto que había hecho Ana con Dios. Y entendiendo esto, es mucho más fácil comprender cómo la vida de Samuel estaba totalmente distante de esta conducta que estaban teniendo los hijos de Elí. Estaban consagrados a Dios. Estaba consagrado a Dios. Y un día Dios dijo, ya basta. El juicio de Dios se va a aplicar. Así que el Señor, un hombre de Dios, fue a ver a Elí y le dijo, así dice el Señor, bien sabes que yo me manifesté a tus antepasados cuando estaban en Egipto, bajo el poder de Faraón. De entre todas las tribus de Israel, escogí a Aarón para que fuera mi sacerdote, es decir, para que en mi presencia se acercara a mi altar, quemara el incienso y se pusiera el efod. Además, en su familia le concedí las ofrendas que los israelitas quemaban en mi nombre, en mi honor. Entonces aquí veo algo que en cierta forma yo sentí ese dolor de Dios. ¿Por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que traigan? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo? ¿Por qué? Yo creo que el pecado más terrible que un padre puede cometer es adorar a sus hijos. Y yo no lo digo en el sentido cariñoso, lo digo en el sentido real. Adorar a sus hijos como crecen, como son. Eso es un error. Por tanto, dice el Señor, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo había prometido que todos tus familiares, tanto los antepasados como tus descendientes, me sirvieran siempre. Yo, el Señor Dios de Israel, lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Y podemos seguirlo leyendo más adelante en su hogar. Pero realmente qué terrible el juicio de Dios. Una persona que se dedicaba a estar en la presencia de Dios, a servir a Dios, de repente es despreciado por sus acciones. Es cortado. Toda su descendencia
ya no servirá más a Dios. Y yo puedo ver errores que cometió Samuel. Yo dejé esto en banda. Y yo puedo ver errores que cometió Samuel. Elí, perdón, gracias hermanos. que cometió Elí. Uno de ellos fue no enseñar a sus hijos a honrar a Dios. La conducta de Ofni y Finés no ocurrió de la noche a la mañana. Era algo progresivo durante los años. E ignorar esa conducta fue lo que llevó a este error. Tolerar el pecado de sus hijos. Elí sabía que sus hijos no estaban haciendo las cosas bien. Así que Elí sabía lo que ellos hacían. Y él sabía cuál era el resultado de esa corrección, que ciertamente era la muerte. No ejercer autoridad ni disciplina efectiva. La disciplina de Elí, el llamado a atención, vino muy tarde, cuando ya el Señor había decidido acabar con la vida de sus hijos. Honrar más a sus hijos que a Dios. Y esto es terrible. Dios lo acusa directamente de haber honrado más a sus hijos que a él, al no tomar medidas drásticas y detener toda la corrupción. ¿Qué espera Dios de ti como padre? Un padre que ama a sus hijos enseña a honrar a Dios por encima de todas las cosas. La familia, dice la palabra, mas yo y mi casa serviremos a Jehová. Instruir activamente en la palabra de Dios. Este es un pasaje impresionante. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcalas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Deuteronomio 6 al 7. Nosotros debemos inculcar al Señor la palabra de Dios a nuestros hijos. Nosotros tenemos que dedicarnos a ser devocionales con los hijos, a enseñarles a nuestros hijos cómo se honra a Dios. Corrige con amor, pero con autoridad. Desarrolla una relación cercana y espiritual. Ora con tus hijos. Ora con tus hijos. Y ora por tus hijos. Ora constantemente por tus hijos. Intercede por ellos. Intercede por su trabajo, por su familia, por su futura relación. Intercede por todo por tus hijos, porque esa es tu obligación. Eso es lo que te hace ser un padre responsable frente a Dios. Entonces, finalmente, yo quiero extenderte a ti este llamado. Dios te ha confiado una enorme responsabilidad de guiarlos por el camino de la verdad. Dios nos ha enviado a eso. Y yo quiero que tú te preguntes: ¿estoy liderando espiritualmente mi casa? ¿Estoy enseñando a mis hijos a honrar a Dios? ¿O estoy cediendo por motivos de temor, de dejadez? Yo quiero que esta historia te sirva como un ejemplo y te impulse a ser el líder de tu hogar. Y a ti que quizás tú no seas padre, yo quiero motivarte a que establezcas una relación de honor al Señor. Honra a Dios con tu vida. Honra a Dios con tus acciones. Honra a Dios en tu alabanza. Honra a Dios con tus primicias. Honra a Dios con tu testimonio. Si tú no eres padre, yo te quiero decir que Dios espera de ti como hijo que tú le honres a Él. Y honrar a Dios también representa honrar a tus padres. Y también algo que me confronta también bastante. Y en esta mañana yo quiero también lanzarte este reto. Si tú no conoces a Dios, si tú
viniste por primera vez, si tú vienes visitando desde hace un tiempo, pero no has decidido cederle tu vida al Señor, yo quiero que en tu lugar, si es tu decisión hacerlo, tú le entregues la vida a Dios. Todo es ganancia cuando tú te acercas al Señor. Tú pones en una balanza lo que tú ganas estando lejos de Dios, haciendo lo que te da la gana, versus vivir una vida consagrado al Señor. Y es mucho más. Ya ese estereotipo del evangélico, eso se acabó, señores. Eso está muy atrasado, ¿eh? Los cristianos gozamos muchísimo. En la presencia del Señor hay gozo. Entonces yo quiero que, si es tu deseo, tú hagas esta oración conmigo. Y a los padres que de alguna forma le han ministrado este mensaje, yo quiero que hagan su propia oración al Señor, entregándole su paternidad, entregándole su liderazgo en su hogar. Amén. Bueno, repitan conmigo: Señor Jesús, yo te doy gracias porque tú me amas, Señor. Yo te doy gracias porque tú moriste en la cruz por mis pecados. Hoy yo entiendo que te necesito. Yo te entrego mi vida. Entra a mi corazón. Cámbiame. Transfórmame. Hazme una nueva criatura para ti. Y yo te serviré hasta el final de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y yo creo que todos ofrecemos un aplauso al Señor. Porque con esta oración hay una fiesta en el cielo cuando alguien decide acercarse al Señor y entregar su vida. Amén. Y le doy gracias al Señor por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes este mensaje. Bendiciones, hermanos.